Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo de radio hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Es la única emisora que llega a los 4 rincones de nuestro país y a un montón de lugares en este planeta. Y antes de comenzar, tenemos un montón de invitados esta noche esperando. Algunos de ellos seguramente le vamos a tener que pedir perdón por la falta de tiempo. Saludar al responsable de esta historia, Alfonso Neto. Buenas noches, Alfonso. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? La que has liado, cachopamón, ¿eh? Ya te ves. Hace tiempo, no sé dónde era, ¿no? Que me decías que querías hacer un congreso. Murcia. Yo te dije que quería venir a Huelva y aquí estamos. Para que tú veas. Los sueños se hacen realidad, ¿verdad? Sí, se hacen realidad. Ahora sí creo que realmente los sueños se materializan y cuando lo logras es cuando realmente te sientes completo, la verdad. Yo me alegro, sobre todo por el trabajo que has hecho, el trabajo que estás haciendo y las atenciones que nos has dado en todo este tiempo. Que haya muchos congresos más. Claro que sí. Saludar a Francisco Javier Pérez. Buenas noches. Tú fuiste también, eres un oyente nuestro, ¿verdad? Teniente de alcalde del ayuntamiento, ¿no? Así es. Eres un oyente. Total y absoluto desde hace muchísimos años, desde que era un adolescente. ¿Te sigue gustando el espacio en blanco? Cada vez me apasiona más, cada vez lo sigo más y desde luego lo que quiero pedirle a Dios es que esto siga muchos años más, Miguel. Ojalá sea así. ¿Cómo te sentó la idea de que llegara Alfonso y te dijera que quiero hacer una cosa de misterio? Bueno, tú estás metido en estos temas. Luego le preguntaré al señor alcalde que está aquí, que no nos conocía, creo. Pero a partir de ahora nos va a conocer. Seguro. ¿Cómo fue? Bueno, era una inquietud que teníamos el equipo de gobierno desde que tomamos la rienda del ayuntamiento, porque en nuestro pueblo hay muchas personas interesadas en el mundo del misterio. Entonces teníamos mucho interés en que en Huelva, como bien acabas de decir, tuviéramos un evento de esta importancia y hacerlo desde un punto de vista absolutamente serio, como hemos estado haciendo durante estos días y felizmente mañana cuando termine, de manera que la gente entienda que el mundo del misterio es algo serio, es interpretado y estudiado por personas muy serias, con mucho estudio, con muchas horas de trabajo detrás, y esa era un poco la idea que queríamos hacerle llegar a la gente. Yo creo que les ha llegado absolutamente. Yo te lo agradezco mucho, Francisco. Te pido disculpas por las molestias que te hemos causado, que no sea la primera vez, sino que hagamos muchas más. Y hay mucha gente que se ha quedado con ganas de venir al Congreso, ¿verdad? Sí. Tenéis un palacio súper chulo, pero estaba todo agotado ya. Sí, efectivamente. Tenemos un palacio con un aforo relativamente pequeño, de 180 localidades, y la verdad es que este año, por ser el primero, hemos tenido que dejar fuera muchas personas que estaban interesadas en venir, y prácticamente podíamos haber llenado perfectamente 2 teatros como este. 2 teatros, seguro que sí. Te doy las gracias. Avanza un poco la página web, aunque lo va a decir el alcalde de vuestro... Avánzalo tú, que luego con el alcalde tengo otra historia ahí pendiente. De tu pueblo, para que lo conozcan. Yo me he quedado súper sorprendido. A veces me vanaglorio de que conozco casi toda España, porque me la he pateado por de acá para allá. Por aquí había pasado, pero nunca había parado en Villalba, del Alcor, y sin embargo tiene unos sitios increíbles que ahora el alcalde nos va a descubrir. Forma de contacto, página web. Bueno, la página web del ayuntamiento nuestro es ayuntamientodevillalba.com, sin ningún tipo de problema. Tenemos también nuestro Facebook, donde igualmente nos pueden localizar y donde vamos a colgar todas las conferencias que se están celebrando íntegramente, para que cualquier persona, tanto los presentes como cualquier otra persona en cualquier otro punto del globo, pueda perfectamente seguirlas todas. Lo van a hacer seguramente desde muchas partes del mundo. ¿Va a haber un segundo congreso Ruta a lo Desconocido? En ello estamos trabajando ya a partir del lunes, ¿sí? Dejándonos la piel porque el segundo congreso consolide lo que hemos iniciado este año. Francisco, gracias. Gracias por ser oyente del Espacio en Blanco, por saber que esto es cultura, por habernos invitado y por esto que has montado. Te doy un aplauso a ti también, Alfonso. Gracias por tu trabajo. Casi os despido porque hay un montón de invitados. Gracias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora con el señor alcalde, como me gusta esto decir, señor alcalde, Sebastián Fernández Pérez. Tú no crías en estos temas, ¿no?
Bueno, Miguel, en principio... Déjame que diga una cosita. Sí. No pensaba hacerte esta entrevista, pero ayer estuvimos hablando y empezó a descubrirme cosas y sitios y de este pueblo, y cada vez le iba aumentando más. Tienes 3 minutos, tienes 5, 6 minutos solamente, porque mira, está aquí por aquí Jesús Callejo y otro montón de personajes. Así fue como nos conocimos. Me dijiste, te voy a dar 2 minutitos. Íbamos hablando y me dice, bueno, 5, bueno, 7. Digo, como sigamos hablando, Miguel, termina el programa contigo. Bueno, Miguel, en primer lugar, darte mi enhorabuena por venir hasta Villalba del Alcor para hacer este programa magnífico. Que espero que a partir de ahora escuches, aunque sea en podcast. Espero que sí. Te escucharé, te prometo que te escucharé bien, de vez en cuando. Bien. Te prometo que sí. Y como te decía ayer, Villalba del Alcor es un pueblo con mucho encanto, con mucha historia. Estamos enmarcados en una zona de Huelva, en el condado de Huelva, una zona con mucha historia desde la época romana y seguramente de la época tartésica. Como te contaba, toda esa historia la podemos resumir en nuestra iglesia castillo. Increíble, hoy la he visto, no la conocía. Es tremenda esa iglesia, súper original, además llena de mezclas de estilos. Tiene de mezclas, está datada del siglo XII, es almohade, pero también tiene estilo gótico, mudéjar, y seguramente esta iglesia habrá recogido mucha historia de nuestro pueblo. Pero igualmente tenemos un convento del siglo XVII, que actualmente sigue siendo un convento de carmelitas con sus monjas de clausura. Anteriormente, en el siglo XVI, tuvimos un convento de frailes carmelitas, que ya actualmente no está en funcionamiento. Más historia, te comentaba lo de la bodega del diezmo, donde se recaudaban los impuestos, que es un edificio que sigue en pie, que es del 1600 también, y donde Cervantes estuvo por aquí, por esta zona, o en su época de recaudador de impuestos. Y parte de esa historia también está en nuestras casas que tenemos en nuestro casco histórico. Tenemos casas del siglo XVIII, del siglo XIX. En fin, uno puede dar un paseo por nuestro pueblo y volver a esa historia pasada. Y te recordaba también los hechos históricos, algunos hechos históricos o personajes históricos, donde esta zona siempre ha sido muy vitivinícola, donde nuestra riqueza y nuestra vida ha ido ligada en torno al vino. Y tenemos como gran hecho histórico que la primera partida de vinos hacia América, que se llevó Colón, está datada en el Archivo de Indias, que salió de aquí, de una de las bodegas de Villalba del Alcor. Una bodega como donde está hecho este teatro donde estamos hoy, Miguel. Es una bodega antigua, una bodega donde este pueblo tenía infinidad de bodegas. Es increíble la cantidad de cosas que uno descubre cuando rasca un poco la historia. Washington Irving, ¿me dijiste algo? Bueno, este te lo estaba dejando para el final. Hablando de esta historia de Colón y del vino, pues Washington Irving, en una de sus rutas, pues hizo la ruta que hacía Cristóbal Colón. Vino desde Sevilla, recorriendo los pueblos por donde pasó Cristóbal Colón hasta la zona de la Rábida, y en uno de sus diarios, pues él describe, con esa gran literatura que tenía, pues nos describe que estaba alojado en una posada, que había pagado 2 reales, que comió liebre no sé cuánto, que dormía escuchando las campanas de una torre. Y eso lo queremos poner en valor, toda esa ruta histórica y todo el entorno y toda la maravilla cultural que tenemos en esta zona y en este pueblo, que somos muy desconocidos, como dice nuestro eslogan del Congreso, Ruta a la Desconocido. Este pueblo es un gran desconocido. Sí, señor. Francisco, Sebastián, yo te doy las gracias por la invitación y por habernos dado la oportunidad de conocerlo. Ojalá tengamos más tiempo para ahondar en estos secretos. Página web para que la gente lo vaya conociendo y vengan. Hay un vino increíble. Yo no lo he probado, yo no bebo, pero... Sí, hombre, tenemos unos vinos estupendos, seguimos teniendo unos vinos olorosos. La página web... mucho misterio, dime. www.villalbadelalcor.es, donde pueden estar informados de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Gracias a los tres por haber estado aquí. Os pido un aplauso. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted. Y ahora, despidiendo a estos primeros invitados, nos vamos con una primera introducción que nos va a hablar de algunos de los misterios que queremos contaros esta noche. Después de eso que ofrecen nuestros compañeros, os lo contamos. Esta noche vamos a ofreceros un programa especial desde un lugar singular de Andalucía.
Estamos en Villalba del Alcor, dispuestos una vez más a explorar el mundo de los enigmas. Lo haremos de la mano de compañeros especialistas en diferentes campos y exploraremos diversos universos desconocidos. Tendremos, entre otros temas, las pruebas de que Colón no fue el primero en llegar al nuevo continente conocido como América. Hablaremos también de coincidencias, esas casualidades que a veces nos marcan el camino a seguir de una forma sorprendente. Tendremos unos minutos también para escuchar algunas voces aterradoras del más allá. La transcomunicación lo llaman. Esta noche será también objeto de nuestra curiosidad. Y seguiremos descubriendo algunos secretos de estas tierras mágicas y del paso de los templarios por ellas. Esas son las intenciones de este espacio en blanco que ya se abre ante todos vosotros. Disfrutarlo, el mundo del misterio nos espera. Las intenciones, no sé si nos va a dar tiempo a todo esta noche, porque hay un montón de invitados que a mí me gustaría que pasaran por aquí, pero creo que desde este pueblo, desde Villalba del Alcor, tenemos para hacer muchos programas. Saludar a nuestro primer compañero, Jesús Callejo. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Ya estamos en otra metidos, ¿eh? Como nos gustan las aventuras. ¿Verdad? De acá para allá, y tú te has puesto hasta arriba de cosas que te han dado a probar, que no digo de qué. Ya sabes que no sé decir no. Uno de los, no sé si creadores de la escóbula, de la brújula, una de las personas que más conoce acerca de la historia extraña. ¿Algún libro últimamente tienes? El último que salió fue La España Fabulosa, que ya lo comentamos en su momento aquí en Espacio en Blanco, donde hablaba precisamente de esos lugares más que mágicos, insólitos, extraños, aquellos que te dejan un buen sabor de boca, porque lo que encuentras es lo que no te esperas, o por lo menos lo que es genuino, que es único. ¿Conocías este pueblo? No, fíjate. ¿Te ha sorprendido, supongo, como la iglesia que hemos visto gratamente, hoy, ¿no? Sí, esa iglesia fortaleza, ¿no? Ese antiguo ribat musulmán, que me parece una maravilla, sobre todo por lo bien conservado que está y por los secretos que oculta. Lo bien que lo cuidan la gente sí, la verdad que sí. Del pueblo. Nos vamos con el primer tema, ¿te parece? Creo que nos vamos de viaje con un personaje conocido. Fenomenal. Una tierra que llamó Vilan, que por su descripción y los restos hallados se podría identificar con Terranova. No fue el único. Chen He fue un militar, marino y explorador chino, especialmente conocido por sus expediciones navales realizadas entre 1405 y 1433. Durante sus viajes exploró el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, la India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y el este de África, hasta llegar al Canal de Mozambique. En 2006, tras el descubrimiento de una copia de un antiguo mapa de 1418, se afirma que Chen también llegó al continente americano. Hubo más navegantes que llegaron antes que Colón a América: Abubakar II, Mansa del Imperio de Mali, e incluso Madogab Owain Gwynedd, un príncipe galés que se embarcó en 1170 rumbo a América. Estos son algunos de los datos. Hay más. Nuestro invitado nos ayuda en su descubrimiento. O sea, Jesús, que
nos han contado la historia un poco rara, ¿no? Colón no fue el primero en llegar, habían llegado ya pues casi todos menos él. Sí, yo creo que lo estaban esperando ayer con un cartel luminoso. Bienvenido, Colón, ¿no? Cristóbal, ya era hora, ¿no? Tarde, ¿no? Cuéntame cómo es esta historia. A ver, lo bueno, no hay que quitar nunca mérito a Cristóbal Colón, evidentemente, ¿no? Es cierto que hubo mucha más gente que estuvo en América, pero Cristóbal Colón tuvo el acierto o la suerte de que fue y regresó. Y lo contó. Le pasa un poco como a Marco Polo. De nada hubiera servido la aventura de Marco Polo si no hubiera regresado. O sea, al final hubiera sido ejecutado por los mongoles o por Kublai Khan. Lo bueno es que regresa, escribe un libro, se llama El Libro de las Maravillas. A partir de ahí se genera el mito, porque hay veces que no le creen, ¿no? En el caso de Colón, tiene esa gran fortuna. Sabe dónde iba, y luego te comentaré, en fin, las pruebas o los indicios que hay para afirmarlo. Regresa y a partir de ahí se convierte en un hombre célebre. Bueno, a partir de ahí hasta que cae en desgracia. Sabes que al final fue encarcelado y no muere con los honores que le hubiera gustado. Pero sí que tenía esa información privilegiada, no solo él, sino muchos de los navegantes de aquella época, incluido Magallanes o Vasco de Gama, tenían información privilegiada. ¿De dónde la habían sacado? Hoy por hoy lo sabemos. En fin, la historia es cierto que hay que reescribirla en algunos casos. También es verdad que es muy reacia a que la historia oficial sea cambiada, porque aparece ya en los manuscritos, aparece en los textos del instituto, de la universidad, y hay muchos catedráticos incluso que les cuesta, ¿no?, reconocer que a lo mejor lo que le han contado no era exactamente así. Pero también es verdad que cada vez tenemos más pruebas, cada vez están apareciendo más hallazgos de monedas, de vasijas, de porcelana, por ejemplo, cuando hablamos de las expediciones chinas, incluso ahora también con bueno, vamos a llamarlo así, las dataciones genéticas que nos están posibilitando el determinar que hubo culturas que no eran amerindias propiamente dichas y que sin embargo pues tuvieron una mezcla o dejaron su testimonio en piedras escritas o en multitud, ¿no?, de vestigios, de huellas. Eso es lo que nos permite afirmar que Colón fue el último. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Callejo. ¿Estáis a gusto? Pregunta el público que está aquí. ¿Se escucha bien? Vale. Cuéntame un poquito. Bueno, he leído, no sé si has oído en la iglesia, que de este pueblo también salieron algunos de los marineros que fueron con Colón o que fueron a América. Sí, de los primeros. Sí, de Villalba del Alcor. Hombre, ten en cuenta que de dónde sale realmente el 4 de agosto de 1492, pues de Palos de la Frontera. Es decir, estamos hablando de la parte onubense, es fundamental, no solo en la partida de esas dos carabelas y una nao, que muchas veces se habla de las tres carabelas, realmente eran dos y una nao, sino que incluso las gestiones previas que hacen el monasterio de la Rábida, en fin, Moguer, hay toda una ruta colombina en Huelva que es fundamental para entender la psicología, las intenciones y el modus operandi que tuvo Cristóbal Colón para fraguar un poco su estrategia. Él sabía perfectamente que ahí había un continente, pero él tenía que montar un poco toda la estrategia, incluso ciertas mentiras. Él no podía decir que iba a descubrir un nuevo continente. Él dice que va a descubrir las Indias, pero porque cree que está buscando, o hace creer a los demás que está buscando una nueva ruta de las especias. Pero él sabe perfectamente, por ejemplo, que tiene que ir hasta las Canarias para luego coger los vientos alisios y saber en qué dirección tiene que ir. Se equivoca en una cosa que es fundamental, pero se equivoca por una razón lógica, porque en aquella época se utilizaba mucho la cartografía de Ptolomeo. Y ahí la circunferencia de la Tierra, a pesar de que Eratóstenes ya lo había dicho en el siglo III a.C., Eratóstenes era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, ya dijo que tenía 40.000 kilómetros de circunferencia, pero bueno, luego con los planisferios de Ptolomeo se piensa que es menos y él cree que va a llegar antes de lo que llega, por eso casi tiene un motín, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, toda la estrategia que él concibe, en fin, cómo va primero a la monarquía, en fin, de Portugal, cómo no le hacen caso, y cómo luego vamos sabiendo que él ya tenía cierta información, incluso mapas secretos, porque la cartografía tenía que ser secreta en aquella época, era delito de Estado el que alguien lo filtrara, y él ya tenía información secreta, entre otras. Recordemos que él se casa con Filipa Moniz, que era la hija del gobernador de Madeira, es decir, del imperio, porque por entonces era un imperio portugués, que tenía una cartografía perfecta. ¿Más que los españoles? Parecida. Pero claro, la parte de la cartografía portuguesa, y ahí entraría un elemento que a ti te va a gustar, que es la parte templaria.
Es decir, cuando se disuelven los templarios, como sabes, ¿no? A partir de 1307 y sobre todo de 1312, que es cuando ya desaparece la orden, ellos se van dividiendo. Unos se van a Escocia, otros se meten en la Orden de Montesa, otros en la Orden de Cristo. Y los que entran en la Orden de Cristo, si sabemos, y hoy por hoy está admitido, que tenían una flota bastante importante, tanto en el puerto de La Rochelle, en el Atlántico, como en el Mediterráneo, también tenían cartografía. Y parte de esa cartografía, y no es impensable, ¿no?, que así fuera, parte de esa cartografía iba allende de los mares. Es decir, no solo eran los portulanos, es decir, que solo eran los puertos del Atlántico, del Mediterráneo, sino que podía ir más allá. Y ahí es donde entran las teorías de Jacques Vallée o de Charpentier o incluso de investigadores españoles diciendo que mucha de la plata que le sirvió para promover la construcción de las catedrales góticas de aquel momento venían de las minas de plata de América, en concreto de Centroamérica. Yo, Jesús, contigo me estaría toda la noche, pero tenemos otros invitados esperando. ¿Dónde saca la información? ¿Qué información poseía especial Colón para poder hacer ese viaje y pergeñarlo todo, planearlo todo de esa manera? Colón era un tío listo, él sabía perfectamente todas las travesías anteriores que se habían hecho, los intentos. Bueno, dicen que también tuvo información privilegiada de un piloto anónimo, ¿no?, que al final no era tan anónimo porque sabemos hasta el nombre, y que le pudo haber dado un pequeño mapa por uno de esos náufragos, ¿no?, que de casualidad llegó a las costas americanas, llegó, dicen que le encuentra en La Gomera, y a partir de ahí, pues bueno, le da información. Claro, si eso lo juntas, esa información del piloto anónimo, del prenauta, como también se le llama, lo juntas pues con el acceso que tuvo al archivo gracias a que su suegro pues era el gobernador de Porto Santo, en Madeira. Si lo juntas con lo que dicen algunos autores como Gavin Menzies, que él tuvo cartografía que manejaron los chinos. Los chinos, si es verdad, toda esa expedición de Zheng He, lo que pasa es que luego quemaron aquello, en fin, hay toda una especie de intríngulis dinástico cuando la dinastía Ming desaparece y queman todos los registros. Eso es lo que nos ha impedido ahora tener todos los datos. Pero bueno, se hacen copias, y una de las copias era ese mapa de 1418, y otros dicen que es un mapa 10 años después, de 1428. Aparece también descrita toda la costa de Sudamérica, que sin contar lo del Piri Reis, que eso ya daría para otra aventura, ¿no?, que se sabe que se hicieron copias, entre ellas, por ejemplo, Nicola da Conti, que parte de esa flota del tesoro llegó a Italia, y que ahí se hicieron copias, pero copias secretas, porque claro, estaba revelando un tipo de información de alto estado y tan sensible que no podía circular. Si llega uno de esos mapas a Colón, prácticamente lo sabemos con total seguridad si damos credibilidad a lo que dice el texto del mapa del Piri Reis de 1513, no tanto a lo que se describe, sino el texto. Y el texto te dice algo que para mí es fundamental, te desvela dos enigmas claros. Primero te dice que es genovés, o sea, que fuera todo ese tipo de teorías, que si era gallego, que si era mallorquín, que si era catalán, era genovés. No hay ningún tipo de duda a ese respecto, salvo el que quiera, en fin, entrar en la teoría de la conspiración. Y por otra parte te dice que Kemal Reis, en el año 1501, atrapa unos barcos cerca de la costa de Valencia, y en uno de esos barcos iba un marinero de Colón, que había estado en las 3 travesías, ¿no?, de las 4 en 3. Ese mapa, dice el marinero, no sé si bajo tortura, que era el mapa, una copia que tenía también Colón, y que ese mapa le sirvió a Piri Reis, al almirante, para confeccionar su mapa junto con otros 19, porque dice que son 20 mapas distintos, incluso uno de la época de Alejandro Magno, lo cual tiene relación con algo que sabemos ya, que es una expedición tolemaica que hubo en el siglo III a.C. de Rata y Maui, es decir, de 2 marineros egipcios que se sabe que llegaron a la costa por lo menos de Chile. Bueno, pues si esos mapas fueron pasando de mano en mano y de generación en generación, muchos de ellos se perdieron con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Por desgracia, ahí se perdieron muchísimo más que manuscritos, muchísimo más que papiros. Se perdieron también prototipos, mapas, inventos, de todo tipo, incluso mecanismos para navegar, para no solo detectar lo que era la latitud, sino también la longitud, algo que hasta el siglo XVIII no llega a establecerse. Bueno, pues en este tipo de travesías transoceánicas ya se determinaba la longitud, lo cual ya es una rareza, es una especie de opar cartográfico. Si es verdad lo que cuenta ese marinero capturado en 1501 y esa copia la tenía un marinero, ¿cómo no lo va a tener el almirante? ¿Cómo no lo va a tener Colón? Si a eso le juntas las capitulaciones de Santa Fe, donde ya dice claramente que él que ya ha descubierto esas tierras, que se autonombra todos los cargos que te puedes imaginar, que quiere el diezmo de lo que se vaya a encontrar. Él sabía perfectamente lo que se iba a encontrar. Entonces, si vas uniendo las piezas como si fuera un puzzle, al final no hace falta ser Sherlock Holmes para saber que sabía perfectamente dónde iba, lo que iba a encontrar. Lo único que se equivocó fue las distancias. Y cuando regresa, lo cuenta.
cuenta todo ufano, y precisamente por bocazas es como cae en desgracia, porque al final todo el mundo cree que hay un botín general, hay que todo el mundo va a encontrar oro, y luego de oro hay pocas cosas, y a partir de ahí sí que se cambia el paradigma, porque desde ese momento la mentalidad del mundo cambia radicalmente. Y mira tú por dónde, lo que son las ironías del destino, en lugar de llamarse Colombia a todo el continente, gracias al mapa de Vespergen, se llama América, porque Américo Vespucio fue el que indagó también con su información secreta para que se completara ese mapa de un cartulario de 1507, donde aparecen descritas tierras que oficialmente no se habían descubierto, por ejemplo, la península de la Florida. Entonces, por eso digo que si vas analizando todo este tipo de cartografía secreta, todos los indicios, incluso el epitafio de la tumba de Inocencio VIII, que también es muy revelador, las teorías más raras que te puedes imaginar sobre si hubo templarios, sobre fenicios, incluso monedas romanas que se han encontrado. Y ya no te hablo de vikingos, porque lo de los vikingos ya está demostrado. Sería para otro capítulo. A nadie se le ocurre decir ahora que los vikingos no estuvieron en el año 1000 en la zona de Labrador, de Terranova y del mar de Baffin. Está claro. Entonces, conclusión. Colón llegó, regresó, lo contó, le aplaudieron y al final le encarcelaron. Te digo que estaría contigo toda la vida escuchándote. Forma de contacto. Bueno, pues a través de la escóbula de la brújula, como tú bien has dicho, ahí tenemos nuestra página web y también la página de Facebook, y a través también de mi página personal y profesional, Jesús Callejo Cabo, y ahí me encontrará y contesto todos los mensajes. Y sigamos viviendo aventuras, yendo a lugares como este, compartiendo experiencias y conociendo lugares increíbles. Claro que sí. De ti. Pido un aplauso para él. Gracias, Jesús. Gracias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. En la tertulia de esta semana nos hacemos lo que en principio parece una simple pregunta. ¿Y si volviese a nacer? ¿Volvería a repetir cada paso? ¿Elegiría las mismas amistades? ¿Las mismas parejas? ¿La misma profesión? La noche en vela. En la segunda hora nos adentraremos en el mundo del misterio con Javier Sierra y charlaremos de historia y hasta de espías. La noche en vela, con Jorge Iglesias y Pilar Tavares. Los domingos a medianoche, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Estamos en la calle Goulston, concretamente en el número 48, donde se supone que Jack el Destripador arrojó el delantal ensangrentado de su cuarta víctima, Catherine Ed Owens. Y solicitamos que si alguna voz o algo desea manifestarse, que lo haga a través de este medio. Seguimos, programa especial esta noche desde Villalba del Alcor con un montón de invitados que se han acercado hasta nuestro estudio. No os perdáis esas voces del más allá que van a venir dentro de un momento. Saludar a nuestro segundo invitado, Josep Pizarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Miguel. Vaya barba que te has echado. Cosas del destino, porque yo no creo en la casualidad, y lo sabes. Compañero desde hace mucho tiempo, trabajas ahora, colaboras en el programa de televisión Hora Punta, ¿se llama? Así es, con Javier Cárdenas, buen equipo de Radio Televisión Española, donde estamos todas las noches dando caña y de vez en cuando también sobre el misterio. Qué bien. Como no tengo mucho tiempo, has sacado unos libros hablando de casualidades. Escucha esta introducción que tenemos preparada. Las coincidencias, las casualidades. Nuestro próximo invitado contaba lo siguiente sobre ello. Puede ser usted la una de los 88.000 números, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser. Tenemos uno entre 2.320.000 probabilidades de que un rayo nos parta, ¿vale? Piensen que cada segundo hay 100.000 rayos en algún lugar u otro del mundo que están cayendo, cada segundo. Por lo tanto, esa probabilidad, fíjense, es de 1 entre 2.320.000. Y le aseguro, señora, que al igual que la lotería, hay gente a la que le parte un rayo. El mundo de las casualidades vuelve al espacio en blanco para intentar comprender cómo funciona.
Nuestro próximo invitado nos ayuda en ello. Pues ahí está esa introducción. Josep, perdóname que te interrumpa. Dime. Te confieso, les confieso a los de casa, a los de la ¿No te han auditorio. aplaudido? Sí. Un aplauso os pido para Josep Guijarro, nuestro segundo invitado esta noche. Tercero o cuarto ya. Perdón. No me roben tiempo, que tenemos muy poco y muchos invitados. Te confieso, les confieso que no habíamos pactado qué temas íbamos a tratar, ni tampoco que había un jingle previo de La Noche en Vela. Y precisamente fue en ese programa donde una oyente de Radio Nacional me contó que 3 rayos, 3 no 1, o sea, si la probabilidad de 1 es de 2.300.000, tú imagínate 3 veces, había impactado contra ella. Yo me quedé, estaba Nieves Herrero allí presente, estábamos todos alucinados, porque una cosa es contarlo, otra que sean los propios oyentes de la radio quienes testimonian que aquello es verdaderamente real. Y claro, me ha llamado la atención primero que viniera el jingle de La Noche en Vela, que después sacaras el tema de los rayos, y digo, esto ya es casualidad. Ya las ves en todos los sitios, Y como encima, esto no te lo ha dicho el alcalde, pero el lugar en el que estamos, hay también bicho, dicen que hay fantasma en este teatro, y hay leyenda. Ya lo había notado. No me extraña, no es por casualidad. Pero tenemos poco tiempo, claro, no es por casualidad. ¿Cómo funciona este tipo de casualidad? Hombre, si lo supiera 100%, pues no sé si el premio Nobel, pero algún premio científico tendría. Yo soy un curioso que me ha aproximado. Y como, en mi humilde opinión, te diría que hay algo luminoso detrás de todo esto. ¿Luminoso? Es decir, no, cuando digo luminoso me refiero a Dios, me refiero a algo sobrenatural. Porque después de la experiencia te digo que para mí hay 2 teorías fundamentales. La primera, la de la probabilidad, ya queda absolutamente descartada, habida cuenta de que hay sucesos, como el que escuchábamos ahora en el magnífico reportaje, que la desafía. La ley de la probabilística queda absolutamente derrotada. Por lo tanto, le doy credibilidad a la que habla de la percepción. Es decir, somos nosotros quienes queremos encajar los hechos y no los hechos quienes tienen significado. Esta sería la teoría psicológica. Y la otra, que es el verdadero desafío, es si realmente hay un programador de los acontecimientos que nos manda señales, es que tenemos un destino programado. Dios, que te dice con las casualidades. Oye, yo no sé si es Dios, señor barbudo, que nos ha pintado el cristianismo, o se trata de Dios como una fuerza universal, que es como la concebía Einstein, que ordena todo el universo, el cosmos, que es una palabra griega que define orden. Y si tú te fijas bien, todo el universo es orden. Y cuando algo, un acontecimiento, un cataclismo desordena, al final vuelve al orden. Parece que eso está en el ADN de la propia creación. Y si los afines tienden a encontrarse, los acontecimientos tienden a encontrarse, si les dotamos de significado, es que hay un destino y que todo está programado, más allá de las 2 certezas que tenemos, que es la vida y la muerte. Estaba escuchando un ruidito y es un cronómetro que he puesto a funcionar y de repente suena tic, 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 bueno, midiendo el tiempo. No sé cómo quitarlo, o sea que aguantar un poquito. Necesito saber el tiempo. Dime lo que más te haya llamado la atención de esas casualidades que has recogido, aparentes casualidades. Las que me llaman la atención, más que las de terceros, son las experimentadas por un servidor, que son las que no te dejan indiferente, las que tienen un significado profundo para ti. Y tengo decenas vividas a raíz del libro y otras cientos a lo largo de mi carrera profesional, porque la magia de la coincidencia es que todo el mundo la vive, desde la más simple, que es decir, estoy hablando con Miguel de Pedro Amorós. Este es trampa porque está aquí sentado, Mira ahora, pero que de repente le mentes y aparezca, a lo mejor cuando hace años que no tienes noticias suyas, y dices, oh, qué casualidad. Qué casualidad. Por esa ley de atracción, hasta las que realmente te tocan. Yo suelo contar una que es así como muy llamativa. Tú sabes que hace un par de años estuve protagonizando una serie para Canal Historia que se llamaba Extraterrestres. Entre el equipo, y tú lo has hecho televisión y lo sabes muy bien, siempre se produce ese compadreo increíble. Estábamos en medio del monte, rodando, y Dani Úbeda, que era el operador de cámara, me dice, Josep, ¿te importaría acercarte hasta el coche y traerme el filtro? No me acuerdo cuál era.
Y yo me acerco al coche y cuando estoy en el coche pienso en que los vehículos modernos tienen un cierre, un temporizador que cierra la puerta, hayas o no dado al botoncito. Y digo, ¿y si le digo a estos dos mamones que están aquí, a ver cómo reaccionarán? Estamos en medio del campo, me van a poner, ¿sabes?, esa broma que tú quieres hacer. Y en aquel instante, ¿qué es pensar? Voy a decirles que dejo la llave y se ha cerrado el coche. Me llaman por teléfono móvil. Y era hoy mi esposa diciéndome, histérica, Josep, tienes que echarme un cable, ¿dónde estás? Porque digo, estoy currando, estoy en medio de la montaña. Dice, es que he dejado las llaves dentro del coche, accidentalmente la puerta se ha cerrado y no puedo abrir. Es decir, lo mismo que yo había pensado para hacer la maldad, me había vuelto a mí. Yo digo en uno de los capítulos de mi libro que creer es crear. Y al final, es verdad que solemos crear, y solemos crear mejor nuestros miedos que nuestros anhelos. Cuéntame, Josep, alguna otra de esas experiencias que te han llamado la atención, aunque no sean tuyas. Bueno, aunque no sean mías, hay una que es una de las preferidas. Dos chicas, las Lauras Buxton, las llamo, porque dime tú si esto no es una especie de, más que una sincronicidad, una jugada del destino. Me refiero a que una niña de 10 años, Laura Buxton, se va a la fiesta de 50 aniversario de boda de sus abuelos, en Gran Bretaña, al sur de Gran Bretaña. Y resulta que esta muchacha ve el salón lleno de globos de helio, doraditos, con serigrafiado el 50 Happy Birthday de los abuelos, y el abuelo le dice, toma, escribe en esta etiqueta tu nombre y tu dirección. La pega al globo, la saca al jardín y deja volar el globo. El globo, como es natural, se pierde entre las nubes y por efecto del desgaste, de la presión, el globo termina aproximadamente unos 400 kilómetros más allá en el suelo. Cae en un jardín donde hay un señor que ve aquello, está ahí pastando con las vacas y dice, uy, Laura Buxton, esto es mi vecina. Y se la entrega, que tenía su vecina una niña de 10 años que se llamaba Laura Buxton, y claro, dice, ostras, pero la dirección es de 450 kilómetros, esto no puede ser. Así se conocen. Y lo que es más sorprendente, porque esa sincronicidad abre una coreografía de sincronicidades posteriores. Y es que, entonces, como había la dirección, le escribe una carta para ponerse de acuerdo, se llaman por teléfono, tenemos que conocernos. No pactan salvo el lugar y la hora, nada más. Pero aparecen las dos vestidas igual. Su apariencia física no eran idénticas, pero eran muy similares. Las niñas tenían 10 años, tenían 3 mascotas. Un perro labrador, un conejito de indias, gris, que se llevaron las dos sin pactar al encuentro, y otro ratoncito de color blanco que tenían en una jaula. Bueno, aquello era sorprendente. Parecían condenadas a ser amigas desde aquel instante. ¿Quieres contarme sí, más? Y esta es muy reciente porque es conocida aquí en Villalba del Alcor. Estuvimos degustando en las bodegas del pueblo al lado, de La Palma, con Alfonso. Luis Felipe, os lo recomiendo. Oyente del Espacio en Blanco. Oyente, gran admirador además tuyo. Y hoy ha traído a su mujer. Y me ha contado una anécdota muy curiosa. No sé si está en el sala, pero en cualquier caso me contaba. Dice, mira, recuerdo que, un recorte de periódico en el que contaban una noticia de una niña. Esa niña estaba ahí fotografiada y 20 años después terminó siendo su mujer. ¿Qué me dices? Coincidencias de la vida. Qué curioso. Y lo de los hermanos gemelos que de repente... Claro, fíjate. ¿Gemelos? Yo no sé si gemelos o... Sí, se trata de gemelos. Y esto nos entronca con un doble misterio, porque tú sabes que en parapsicología y también en psicología social y en muchos otros campos de la investigación científica se ha intentado trabajar mucho en saber por qué los gemelos univitelinos parecen tener muchas veces vidas paralelas. Hay casos sorprendentes, yo narro alguno tanto en el Coincidencias Imposibles como en el Más Coincidencias Imposibles, de hermanos que han sido separados
o sea, hermanos gemelos que han sido separados desde el nacimiento y han sido dados a adopción y han tenido vidas separadas, y después, cuando al término de los años, 20 años más tarde, se han unido, se habían casado con mujeres que tenían el mismo nombre, habían puesto los nombres de pila de los primeros hijos exactamente idénticos, habían escogido profesiones similares, las mascotas tenían las mismas, y tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto si no existe una comunicación? Bueno, parece que ese lazo misterioso, ignoto, que dan los genes puede de alguna manera relacionarse con esas ideas que tienen que ver con los archivos acásicos, que tienen que ver con cómo fluye la información, cómo accede nuestra consciencia cuando nosotros decimos, hace años que no veo a fulanito de tal, en ese momento estamos accediendo a un registro invisible que mueve los hilos para que esa persona aparezca, del mismo modo que esos gemelos están de alguna manera unidos más allá de lo genético, más allá del ADN, en una conexión, llamémosle, universal. Eso quiere decir que tenemos tanta fuerza mental, espiritual, energética, que cuando deseamos algo inconscientemente, que no metemos ahí deseo, de repente se pone algo en movimiento y se consigue. Lo subestimamos, el poder de nuestro pensamiento, pero cada vez que hacemos un pensamiento, ese pensamiento precede una acción. Y hay una frase de Alejandro Jodorowsky que me encanta, y es: aunque no sepas lo que buscas te busca. Al final te encuentras. Qué curioso. Dime una cosa también, muchas de estas casualidades aparentemente aparecen en momentos de tu vida que te hacen un toquecito, ¿no? Javier Sierra, recuerdo, y yo he utilizado esa frase. Dicen que esas casualidades son como avisos, señales que te está dando la vida para decir, ¿qué pasa? ¿O estás en el camino? Pero es sorprendente porque pueden tener una interpretación distinta para el que necesita la prueba que para el resto. Te pongo un ejemplo que me parece revelador. Hay una oyente del programa que se puso en comunicación conmigo después de aparecer en el Espacio en Blanco hablando de Más coincidencias imposibles, y me pareció mágico lo que me contó. Confesaba tener una crisis espiritual. Y esta chica, por motivos familiares y laborales, se ve obligada a ir a Sicilia, a la isla de Sicilia. Entonces tenía ella una conexión particular con el número 4, resultaba que el prefijo de Sicilia empezaba por 444. Bueno, esto es una chorrada en comparación a lo que viene, porque una noche, estando sola en casa, tenía una crisis de fe y le pide a Dios una prueba. Hay que tener... Bueno, ahora no hay niños en la sala, hay que tener cojones. Ya, pero lo escuchan en podcast luego. Bueno, claro, bueno, pues no, borra este trozo. Y resulta que esta mujer dice: Dios, si de verdad existes, muéveme la cama. Yo de verdad me aterra pensarlo. Es que en aquel momento la cama empieza a moverse. Un terremoto. Justamente, porque no solamente era la cama, era la cámara, era la lámpara, era el armario, era todo. Estaba sucediendo un terremoto 5,3 escala de Richter. Una única víctima en toda la isla, fruto además de un paro cardíaco. Para ella, aquello era la prueba que había pedido, porque sucedió instantes después. Para el resto estaba claro que se trataba de un simple terremoto que el Etna había obsequiado. Tenemos casi que terminar, tratar de sacar conclusiones. Tú que llevas metido en este asunto tanto tiempo, ¿qué pasa? Pues pasa que nosotros... pasa que en una parte... Yo recuerdo, una historia de un libro que no sé quién había escrito, lo dejó en el metro y no sé cuánto tiempo después. Era un actor, me parece, Anthony Hopkins, ¿no? Anthony Hopkins. Sí. ¿Sabes qué dicen? Que me parezco a él. Estaba un día en Austria y me llegan, cuento esto, no suelo contarlo, me llega una señora y me dice, ¿me hago un autógrafo? Y dije, qué raro que no me conozcan aquí en Austria, ¿no? La firma de Miguel Blanco, me gustan mucho sus películas, El silencio de los corderos. Y digo, pero si yo no tengo nada que ver con ese señor. Bueno, pues ese señor perdió un libro, ¿qué pasó? Cuéntame. Perdió un libro. Él tenía que estudiar el guión relacionado precisamente con ese libro, que se dejó olvidado en el metro. Bueno, el caso es que un tipo recoge ese libro, teoría no ve nada especial, lo lee tal, y avatares de la vida, el libro vuelve a Anthony Hopkins con las propias anotaciones, con todo lo que necesitaba, precisamente porque Hopkins además había ido ese mismo día a 3 librerías distintas buscando el libro y no había manera de encontrarlo. Y hete aquí que el libro volvió a él. Hay una especie de conexión mística, misteriosa entre objetos y personas, que cuando uno necesita no solo pruebas, sino a veces señales, a veces una ayuda, esa nos llega
casi como un regalo del cielo. Ya, ¿y cómo explicarlo? ¿O cómo utilizarlo? ¿O qué conclusión se puede sacar? Sinceramente, el fenómeno no se puede explicar. Hay tentativas de hacerlo desde la filosofía, desde la religión, desde la física cuántica. Prácticamente todos tienen una opinión al respecto, porque esto toca en el ADN fundamental de la existencia. Es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Tiene sentido? ¿Está todo pronosticado? ¿Es destino? ¿Qué decisiones puedo tomar yo que afecten realmente a ese hálito vital que estoy obligado a desarrollar? Pero, honestamente, nadie tiene una explicación. Yo siempre digo lo mismo. Hay que mantener la mente abierta a todo y no creer en nada. Por lo tanto, cuando una persona ve una matrícula en Capicúa y aquello le da una sensación especial, esos números, que tienen un valor numérico y un significado numerológico, pueden encerrar una clave. Interprétala, aplícala a tu vida. Y pasa lo mismo con situaciones y personas. Tú y yo, Miguel, ya tenemos una edad, aunque no lo parezca, porque tenemos aquí un pacto maravilloso. Y cuando miras atrás, estoy seguro, y piensas en las personas que has conocido, quienes te han dejado pozo, quienes te han defraudado, quienes te han dado la posibilidad de allanar el camino, te das cuenta que están jalonados de pequeños episodios, de pequeñas anécdotas, que si no hubieran sucedido, no estarías, no serías, no seríamos quienes somos. Y eso para mí entra en un valor tan existencial que de verdad creo que hay una fuerza, insisto, no sé si inteligente o metódica, que gobierna el universo, que nos gobierna a nosotros, que gobierna en definitiva los designios del mundo. Quizá, como decíamos hace un momentito en la charla, la vida puede llegar a ser nuestra aliada para hacernos todo mucho más sencillo, nuestra existencia. Sin duda. Y comprender cada una de esas cosas, de los procesos que hacen que las cosas sean como son, nos ayudan a abrir nuestra mente y nuestra perspectiva. Pero nunca dejemos de ser niños, porque creer, insisto, es crear. José Guijarro, llegado desde Barcelona, aquí están llegando invitados de diferentes partes. Jesús Callejo nos llegaba desde Madrid, León, tú desde Barcelona, gracias. Forma de contacto contigo. Pues hombre, te iba a dar el teléfono, pero entonces va a ser que no. Hombre, pueden hacerlo a través de la página los32rumbos.com, donde van a encontrar apasionantes viajes, no tan buenos como los que tú haces, ciertamente, pero donde hemos tenido oportunidad de viajar, y ahí está mi correo electrónico y pueden encontrarme. Muchas gracias, José. Os pido un aplauso para nuestro segundo invitado de esta noche. Gracias. Gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Llegan las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aunque estamos en otros horarios grabando este programa en un falso directo sin ningún tipo de corte. No os perdáis la segunda parte, programa especial desde Villalba del Alcor. Llegan las voces del más allá. Si tenemos tiempo, os vamos a contar algunas historias de templarios, un método para viajar astralmente y mucho más en este espacio, solamente aquí en Radio Nacional de España. Ya regresamos después de los servicios informativos. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Estás en Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Y es un placer que esta noche quieras compartir con nosotros esta aventura. Un programa especial desde Villalba del Alcor, un precioso pueblo onubense aquí en plena Andalucía. Los saludos para todos los que seguís en la sintonía, como digo, en directo en Radio 1, Radio 5. Para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo según cuentan que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Y saludos desde España, desde Andalucía en esta ocasión, para todas las personas que nos escucháis en más de 106 países de este planeta nuestro. Y continuamos con más temas, con algunos de esos temas que a veces ponen los pelos de punta y que forman parte de vuestros favoritos. Tras esa introducción, os lo ofrecemos ya esta noche. Volvemos al mundo del más allá, sobre todo a esa apasionante posibilidad de poder entrar en contacto con los que ya han traspasado la barrera que separa los dos mundos.
Hay una disciplina que se llama transcomunicación que estudia esa posibilidad. Escuchamos la voz de Sinesio Darnell, uno de los pioneros en este campo de investigación. Ellas, igual que la psicofonía, lo que buscan es dar consuelo a la humanidad o a sus seres queridos, porque así lo han dicho, dar consuelo para demostrarnos que la vida no termina aquí. Sinesio Darnell, químico industrial, fue uno de los pioneros en nuestro país. Allá por 1970 se adentró en el estudio de las psicofonías o presuntas voces del más allá, con la valentía de quien explora un territorio por primera vez. Estos fenómenos son catalogados por los parapsicólogos científicos como transcomunicación instrumental o TCI. Ahí está la introducción y uno de sus expertos, para el cual os pido un aplauso, nuestro compañero Pedro Amorós. Buenas noches, Pedro. El aplauso de todos. Este público excepcional. Qué bonito estar aquí con tanta gente, ¿verdad? Qué bonito. Personas que han venido, me decían, hasta de Perú, de toda Andalucía, de Madrid, de Albacete, del norte, del sur. Qué bonito encontrarnos aquí. De todas partes, y eso es fantástico. Llevamos 30 años de radio, tú llevas un montón de años también haciendo psicofonías por todos los sitios. Demasiado mayor soy ya. ¿Me estás haciendo más? No, te estoy preguntando, ¿cuánto tiempo llevas? Pues unos 35 años, aproximadamente. Sí. Entre 30 y 35 años. ¿Pero que empezaste con 5 o 6 años a hacer psicofonías? No te creas que tengo... Ya lo quiero más, ya lo quiero más, un poquito más. Empecé con 11 años. Sí, vale. ¿Sigue siendo presidente del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas? Efectivamente. Tirando leña diestro y siniestro a veces por estas cosas. Siempre. Pero bueno, eso me gusta, forma parte un poco de la esencia del ser humano parapsicológico. Vale. Escuchábamos la voz de Sinesio Darnell, uno de los expertos. Me ha emocionado, Ya se nos ha ido también. Germán de Argumosa, que fue el que dio a conocer todo esto, otro de los expertos. Después has venido tú un poco a cubrir todos esos espacios, aunque hay mucha gente en nuestro país que hace transcomunicación, pero ¿es la prueba de que hay algo más allá, esas voces? Bueno, desde el punto de vista científico es muy difícil probar una psicofonía como tal. De hecho es una anomalía completamente científica que traspasa las barreras de lo imposible. Cuando se graba una psicofonía, y tú y yo hemos estado en situaciones y hemos grabado psicofonías alucinantes. Casa de las Caras, por ejemplo. Por ejemplo. Te das cuenta de que técnicamente es imposible. Nuestros técnicos hoy pueden darse cuenta de que, una grabación puede estar perfectamente hecha. Pero cuando algo, desde algún sitio, responde a tus preguntas, es cuando asusta. Vale. Hemos hecho, el equipo del programa, una selección de algunas de las psicofonías, esas que ponen los pelos, quizás las más clásicas, ¿no? Luego vamos a escuchar algunas de las tuyas. ¿Quieres que empecemos a escuchar alguna? Hay una primera que no sé si es la voz de un niño que dice, ¿yo qué hago aquí? Luego me cuentas un poco, quiero que la escuchéis a ver cómo suena, y es súper sorprendente. Escuchad. Un niño, evidentemente no está repetida cuando se captan originalmente. Efectivamente. La hemos repetido varias veces para que la escuchéis. Efectivamente. Esta psicofonía fue grabada en Cataluña, concretamente en un lugar por Sinesio. Y bueno, él estaba en una casa abandonada que está en medio de la campiña preciosa que hay allí. Y bueno, pues en un momento dado aparece esta voz. ¿Y yo qué hago aquí? En la más absoluta tranquilidad. De hecho, él esta psicofonía la perdió. Lo que no sé es cómo la tienes tú, pero bueno. Bueno, hacemos magia de vez en cuando. Son muchas cosas, pero fantástico. Escuchamos una segunda y luego te sigo preguntando. Esta dice, ¿es adimensional o adimensional? Escuchad la voz, qué curioso. Espera, ¿lo habéis escuchado? Les pregunto al público que está aquí con nosotros. ¿Se entiende, verdad? Sí. Es adimensional. Y qué curioso la diferencia de voz. La otra parecía claramente un niño
Eso parece una mujer más madura, ¿no? Una mujer. Es que normalmente las psicofonías se presentan de diversas formas. Muchas veces tienen voces y entonaciones de hombres, de niños. Hoy hemos estado escuchando en esta sala pues algunas que verdaderamente impactan, ¿no? Que de hecho la gente se sobrecoge. Esta en concreto, bueno, respondía a quizás el origen de esas voces. Esta fue grabada en el saloncito que tenía Sinesio hace tiempo. Bueno, tenía un saloncito y bueno, pues ahí un día puso un grabador y quedó grabada. Adimensional es adimensional. Y además con ese matiz triste que tiene, de lastimero que se pierde, ¿no? Y era contestando una pregunta. No se hizo pregunta alguna, pero evidentemente estábamos teniendo una serie de contactos, o sea, de planteamientos sobre bueno, el posible origen de las voces. ¿Dónde estaban esas voces? ¿De dónde vienen? Y hoy hemos estado hablando de esto. De hecho, esta conferencia que yo he dado hoy surge de esta psicofonía. Ya. Últimamente, antes solamente eran frases o palabras inconexas que parecía que no tenían explicación. ¿Últimamente ya dan contestaciones claras a preguntas concretas? Sí. Bueno, no últimamente, de siempre ha sido así. Lo que pasa es que es verdad que estamos indagando mucho, son muchos equipos los que están intentando grabar psicofonías y bueno, pues eso, quieras que no, hace que el nivel de porcentajes aumente, ¿no? Y los investigadores nos motivamos mucho porque no estamos solos, hay gente muy interesada, incluso entre nuestro público, muy buenos investigadores, y eso motiva. Al motivar, eso forma parte del experimento y, como sabes, en la parapsicología prácticamente todo forma parte del todo, ¿no? Uh-huh. Y el propio investigador también forma parte del sistema. Vale, vamos a escuchar otra más. Esta dice furcia, 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 y lo dice con una fuerza que ya veréis. Creo que se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente. ¿Lo habéis entendido, no? Ahora me quiero que me cuentes la historia. De repente hay siempre un chasquido antes de la inclusión, sí, ¿no? De hecho, en el gran libro de las psicofonías, en mi último libro, nombro la forma del cómo esto, fíjate Miguel, cómo esto podría llegar a marcar una pauta, crear una ley, y me he atrevido a exponer el cómo realmente se puede o puede llegar a crear una ley parapsicológica de que cada vez que se graba una psicofonía siempre está antecedida por un ruido. Ya. Entonces tú vas a todos los sitios. Hemos estado visitando la iglesia que hay en este precioso pueblo, en Villalba del Alcor, y vas, callaros un poquito, voy a grabar psicofonía. Siempre vas con el magnetófono, la grabadora, magnetófono. Me gusta. Vale, vamos con otra que no sé si es tuya. Una voz de repente dice, no hay nadie. Escuchadlo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Y aquí con Pedro Amorós, desde el Teatro de Villalba del Alcor. Y yo con mi amigo Miguel. Es curioso porque de repente parece que alguien se asoma desde ese otro más allá y dice no hay nadie. No hay nadie. Aquí hay mucha gente. Y además el tono de voz, un hombre, ¿no? Se grabó, esta psicofonía se grabó con un temporizador y, bueno, en cierto modo no había nadie. Fue obtenida en el laboratorio de Sinesio, donde hemos trabajado mucho. Al poner un temporizador no había ningún operador allí. No había operador. Claro, o sea, lo que fuera se apareció conectó allí automáticamente y, bueno, se obtuvo esta inclusión. No hay nadie, ¿no? Y, bueno, pues ahí quedó. Y ha formado parte de la historia porque es una de las psicofonías que, bueno, pues ha levantado también mucha polémica y demás, pero se escucha muy claro. Eso, son muy claritas. Son muy claritas. Vale, vamos con la última que hemos seleccionado antes de pasar a las tuyas nuevas. Matar a él. ¿Esta es tuya? Sí, esta la grabamos en Belmez. Hace mucho tiempo, en el año 1995, la primera excursión que hizo, o inclusión que hizo la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Belmez para estudiar a María Gómez Cámara y su comportamiento en estados alterados de conciencia
con relación con esas caras de Belmed, ¿no? Y recuerdo que obtuvimos un montón de psicofonías impresionantes. Se colocaron 3 magnetófonos distribuidos por la sala, y concretamente en uno de ellos, justo en uno que está en la imagen del pelao, que es una losa enorme donde hay una figura que le han salido letras y toda esa muy misteriosa y que bien conoces, y hemos estado allí y hemos hecho algún que otro programa desde allí, desde esa... Dicen que programas históricos que pasaron cantidad de cosas en aquella ocasión. Vaya. Y bueno, recuerdo que cuando estábamos allí, de repente preguntamos algún nombre, si podía identificar algún nombre, alguna de esas caras, ¿no? Y bueno, aparece una voz que dice matar a él, profunda. La escuchamos, si os parece. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Qué terrible, ¿no? Porque la voz es potente, dramática, fuerte, traumática. Se escucha además como un teléfono, un reloj detrás, ¿no? El reloj que tenía María, que bueno, que a mí me ha vuelto loco muchas veces, ¿no? Porque he grabado allí tanto y cada vez tenía que quitarle el reloj. Y María, te voy a contar un secreto, María siempre tenía sus pastillitas y sus medicinas, y cada vez que iba yo a grabar, pues cogía y... Hacía ruidito así, ¿no? Me llevaba el reloj. No te lleves el reloj, que ahí tiene que marcar la hora a la que me tomo la pastilla verde, azul, amarilla. Y yo te digo, no se preocupe usted, María, me llevaba el reloj a la parte de arriba de la casa y con el mío lo poníamos que era digital, vamos. O sea que así evitábamos la contaminación acústica. Antes de ir a las nuevas que has sacado, la que más te ha llamado la atención, te ha dado miedo. No pretendemos dar miedo, ni hemos pretendido con estas voces, pero quizá todavía a mí, después de tantos años en esta historia, son las que dices, wow, cuando escuchas esas voces. Mira, yo grabé una, Miguel, estaba en casa de mis padres, y recuerdo que en una tarde, un domingo por la tarde, calma total, verano, en San Vicente del Raspey, que es un pueblo muy bonito y muy tranquilo, de repente empezaron a sonar unos rugidos. ¿Sí? ¿De animales? De una bestia. Y esos rugidos se transformaron en palabras. Te aseguro que cuando mi padre escuchó aquello me dijo, tienes prohibido grabar psicofonías aquí. Bueno, ese era el pasado. Seguí grabando. Sí, claro. Ese era el pasado. Has traído unas cuantas nuevas, luego te preguntaré eso después de tanto tiempo. Unas cuantas, 4 o 5 creo que son también. 1, 2, 4 creo. ¿Grabadas dónde? Bueno, esto fue una excursión también de misterio, que fuimos con el único objeto de intentar recoger algunas psicofonías, posibles psicofonías de Inglaterra, concretamente de Londres, donde nuestro querido y conocido Jack el Destripador pues estuvo. ¿Sería querido para ti? Bueno, no, para mí tampoco, pero mucho miedo. El caso es que, nos propusimos, estuvimos Paco Azorín, Elvira, Bea y yo, y Naraya, con mucho miedo. Ella sí que pasó miedo. Sí. Y bueno, el caso es que fue tormentoso, y digo por la cantidad de lluvia que cayó, aquello fue muy difícil, pero conseguimos estar tranquilos en varios puntos, concretamente en algunos lugares, concretamente en Mitre Square, donde fue asesinada la 4ª víctima de Jack el Destripador, donde Catherine Eddowes, o Owens, como algunos le llaman, fue asesinada, ¿no? Entre otras de las grandes víctimas, de las muchas víctimas que Jack el Destripador tuvo, ¿no? El caso es que nos colocamos justamente en el último sitio que queda virgen, y digo virgen porque no se ha tocado, con los mismos adoquines donde el Destripador arrojó la sangre de su víctima. Ya. Y de repente ahí grabaste y empezaron a salir... lógicamente eran altas horas de la noche, no había absolutamente nadie. Os aseguro que se pasa miedo, O sea, en Londres hay un momento en el que entre esos callejones, sin darte la vuelta y mirar y decir, bueno, no hay nadie, sientes todavía el aliento del Destripador cerca. ¿Dónde está la sombra por ahí? Qué miedo, Miguel.
Una pregunta te iba a hacer. Gran Bretaña, y son psicofonías en castellano. ¿Qué pasa aquí? Es cierto, grabamos alguna en inglés, no las hemos seleccionado porque quizás la calidad no es la mejor, porque estamos haciendo una cosa, estamos exponiendo lo que hemos obtenido, ¿no? O sea, yo he ido a Belchite 1000 veces y bueno, pues tengo lo que tengo y no tengo más que lo que tengo. Y aquí en este caso se obtuvieron 4 psicofonías en perfecto castellano, aunque hay alguna otra que, bueno, pues está en inglés y tal, pero vaya, sí que responden en castellano. La respuesta la dijo Freddy Jurgenson hace mucho tiempo. Y dijo, y es que respondiendo, las psicofonías siempre se obtienen en el lenguaje que el investigador conoce. Curioso, es como si esas entidades, lo que fuera, entendieran de lenguas y dijeran, ahí hay que hablar en castellano, en inglés, Y bueno, yo he obtenido psicofonías en latín, Nomine Pater Fili, entre otras, en valenciano, en catalán, en euskera, en gallego, hasta en maya, ¿no? Pero todas, absolutamente, menos la maya, todas las he entendido, ¿no? La maya era un saludo muy extraño que grabé en la pirámide en el Monte del Adivino. Lo he escuchado, yo creo. Vamos con la primera. ¿Alguien esta tarde es lo que dice? Alguien esta tarde, parece decir. La pregunta concreta que hicimos fue, queremos saber tu nombre. O sea, nuestra intención era averiguar el enigma, el nombre del destripador, ¿no? Y bueno, pues no sabemos. Y pido que todos los oyentes, que de verdad tengan alguna pista, que nos lo digan, porque yo estoy un poco desconcertado con algunas de las respuestas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Alguien esta tarde parece que dice, y la pregunta, queremos saber tu nombre. Vamos a escucharlo. Tú tienes, Pedro, el oído muy hecho, cuesta un poquito, suena el golpecito y... Cuesta. Estoy seguro que nuestros oyentes, que además son fieles investigadores, no todos, pero la gran mayoría, la habrán grabado y estarán ahora decodificándola. Y veréis cómo es interesante. Luego os pregunto al público que tenemos aquí. Hay una segunda que contesta don Pedro. Don Pedro, sí, yo pregunté si me podían dar el nombre de Jack the Ripper, ¿no? Además creo que lo digo en inglés, en mi inglés un poco... Esa parte la hemos quitado, simplemente hemos dejado la voz. Perfecto. Yo pregunto eso y, bueno, la voz parece decir don Pedro. Vamos a escucharlo. Si te das cuenta, lo dice 2 veces. Don Pedro. Don Pedro. Y parece una voz de un niño, ¿no? Parece como de un infante, de una persona. La tercera, os oigo. Sí, volvíamos de nuevo. ¿Quién es Jack el Destripador? Porque ya sabéis que cuando se investiga se realizan muchas veces la misma pregunta para ver el porcentaje de respuestas correctas similares que dan, ¿no? Os oigo, parece decir. ¿Quién fue Jack el Destripador? Era la pregunta. Os oigo. Esta es categórica, bastante similar a otras veces, una voz diferente, sí, típica, absolutamente diferente de lo que... Sí. Vale, la última... Esta se grabó en un lugar, porque estas eran, insisto, Mitre Square, donde fue asesinada la 4ª víctima de Jack el Destripador, Catherine Eddowes o Ed Owens. Una vez que la mató, se fue hasta la calle Goulston Street, en el número 48, le arrancó el delantal que llevaba Catherine y lo arrojó. Y lo que poca gente sabe, ahora ya lo sabe mucha gente, cogió y con la sangre de su víctima hizo una pintada diciendo y exculpando a los judíos que vivían en esa zona como autores del asesinato, ¿no? Luego la policía borró eso para que no lo vieran, por si acaso. Y la voz dice, vuelve y te lo doy. Esto es lo que yo he entendido. Insisto, son psicofonías que están calientes todavía, quiero decir, están sometidas a investigación. Por eso me gustaría que los oyentes también participasen en esta investigación y fueran ellos los partícipes. Que la interpretación de lo que se escuchan, ¿no? Y que nos lo digan. Vale, vamos a escuchar la última.
esta estadura de difícil. Terminamos, Pedro, casi. Conclusión a este huevo, te lo he hecho preguntar algunas veces, ¿no? Para ti, que llevas mucho tiempo ya escuchándolas, ¿significa que hay una posibilidad de comunicarse con el más allá? Y te pregunto además, ¿por qué siempre son tan tremendas? No son voces bonitas diciendo soy feliz aquí, y aparecen esas voces que no hay nadie y esos tonos tan extraños. Bueno, yo te voy a proponer que dentro de poco, cuando tú quieras, hagamos un programa sobre voces felices, que las hay. ¿Sí? Y sobre todo para dar un poquito de esperanza a la gente, por si acaso, después de en la otra vida o lo que quiera que sea, bueno, pues somos los que estamos comunicándonos. La conclusión, yo creo que forma parte un poco de la investigación. Sabes que soy terriblemente científico, me gusta demostrar las cosas siempre, y voy a romper mi respuesta que siempre te he dado en el programa, que llevamos ya muchos años, muchos programas. Algo hay. Quizás la respuesta nos la dé esa psicofonía que se grabó en casa de Sinesio, diciendo adimensional. Es adimensional. Pedro Amorós, seguiremos viviendo aventuras, yendo a casas de esas mágicas, encantadas, grabando voces, pasando a veces miedo y sustos. No lo dudes. ¿Forma de contacto? Bueno, pues a través de mi Facebook, en Pedro Amorós, o bien en pedroamorós.com, que es mi página web oficial, pues ahí me tienen todo el mundo que quieran. Yo, a diferencia de Josep y de Jesús, tengo colapso en el correo electrónico, por favor, discúlpame, pero es que no llego. Pero bueno, si no, pues eso, yo estoy ahí para lo que haga falta. Os pido un aplauso para nuestro invitado, Pedro. Gracias, Pedro. Seguimos en contacto. Gracias. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. A agulla sempre tremelicaba por algo. La naturaleza grita. Marco Jaio. El famoso escritor gallego Manuel Rivas nos presenta el libro de poemas bilingüe La boca de la tierra. Yo creo que la fuerza de la poesía es que, bueno, actúa como una especie de linterna, de luciérnaga. Y además leemos la novela de Care Santos, galardonada con el Premio Nadal. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Los domingos a las 3 de la tarde. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Seguimos en este programa especial desde Villalba del Alcor con nuevos invitados que se incorporan. Queremos contaros algunas de las historias que ocurren aquí en Huelva tras esa introducción. A veces tienen que ver con esos caballeros que dicen que llegaron hasta ahí. Hasta aquí, escuchad la introducción, ya veréis. Estamos en el corazón de tierras onubenses, muy cerca del Coto de Doñana, cerca de la raya con Portugal, a pocos kilómetros de Almonte. Y es de nuevo una tierra mágica, un enclave donde los templarios dejaron sus huellas. La Orden del Temple llegó al suroeste peninsular entre los años 1253 y 1258, cuando el poder musulmán comenzaba a decaer. La Sierra de Aracena, donde la provincia de Huelva hace frontera con Portugal y Extremadura, es una de las zonas de España de más fuerte impregnación templaria. Constituye con Caravaca, Ponferrada, Monzón y Miravet el núcleo de la memoria templaria peninsular, al lado de Tomar, en Portugal. Un ejemplo de esas huellas. Para el cual os pido un aplauso a todos los que estéis aquí con nosotros.
decía Ignacio que... Gracias. Lo hemos hecho todo mal. Mientras estábamos poniendo esta introducción decía que no, con la cabeza los templarios no han estado aquí, los templarios no han pasado por aquí, que hemos dicho mal en esa introducción, que es un texto que hemos sacado de algunos historiadores que cuentan esto de esta zona. Sí, yo tú eres investigador. He leído textos muy parecidos a ese que hemos escuchado y efectivamente la bibliografía que existe es muy amplia. Hay muchas referencias a templarios en la provincia de Huelva, en las distintas comarcas de la provincia, y sin embargo en la mayoría de los casos se trata de leyenda. Tenemos un único caso documentado totalmente y reconocido por todos los medievalistas de prestigio, que es el caso de las tierras de labor en la zona del Campo de Tejada, muy cerca de aquí, efectivamente. Tenemos también indicios aquí en Villalba del Alcor y en otros pueblos, en otras poblaciones de la provincia de Huelva, y tenemos muchísima leyenda sin ningún rigor, sin ningún criterio, que alguna pues ha durado siglos. El caso de Aracena, por ejemplo, que es una de las poblaciones que más se referencia como muy templaria, sin embargo los templarios nunca estuvieron en Aracena, ni en Aracena ni probablemente en ningún otro pueblo de la comarca serrana. Vaya, pues me lo has dejado. Vale. Vamos, hemos visto que hay una ermita octogonal, hemos estado hoy en ella, la patrona de esta Santa Águeda. ¿De dónde han salido esas construcciones octogonales? Pues, eran muy propios de los templarios, ¿no? Sí, pero esa construcción octogonal es prácticamente del siglo XIX. Vale, no tenemos una ermita anterior que ha sido arruinada varias veces por el abandono, por las circunstancias que sean, y cuando se reconstruye por última vez en el siglo XIX, por influencia, dicen los expertos en arquitectura religiosa de la provincia, que por las influencias de los ingleses que ya estaban empezando a venir por la zona a trabajar las minas que hay pues más al norte de esta localidad, esa influencia hace que se registre en esa nueva ermita que, como te digo, se reconstruye después de unas incidencias mayores. Las primeras citas que hay sobre la santa aquí en el pueblo son de 1600 y pico, que tampoco es que haya una evidencia muy clara de cuándo surge el culto a la santa. Vale. Y esa iglesia en la que hemos estado hoy de San Bartolomé, esa sí que es rara, ¿eh? Es rara, sí. Fascinante, además. Tenemos que hablar de indicios. Sí, es cierto que parece que esta localidad fue conquistada en 1246 por tropas templarias para el rey Fernando III. O sea, que anduvieron por aquí. Por lo menos vinieron a tomarla. Vale. Digamos que esa toma se encuadra en una serie de avanzadillas que hay cuando se está intentando acercar la toma de Sevilla. Se decide actuar sobre poblaciones que están, digamos, en un entorno estratégico. En este caso, pues lo que se quería era aislar Sevilla de Niebla, y por eso pues, se hacen varias incursiones por esta zona. Se toma Villalba del Alcor, se toma, parece ser, La Rábida, se toma la isla de Saltés. Se habla también incluso de Lepe, que Lepe, la verdad, pues me cuesta más trabajo creerlo, porque como es mucho más occidental, pues tampoco influía directamente en lo que es el entorno de Niebla. Pero bueno, podría ser que por estrategia, por lo que fuera interesante, y se hizo así. Se tomaron esa serie de localidades para ir estrangulando las posiciones islámicas y pues hacer más factible la caída de Sevilla. O sea que algo se anduvieron por aquí, ¿no? Sí, algo tuvieron que estar, pero lamentablemente yo creo que en esta zona es más fácil documentar la presencia de vikingos que de templarios. Llegaron hasta Sevilla, ¿no? Hemos contado algunas veces. Sí, llegaron hasta Sevilla, y hay alguna ocasión en que huyen y pierden algún barco en la huida, y bueno, pues los náufragos se buscan guarida por esta zona y están durante algún tiempo, por lo menos está documentado, pues escaramuzas, pequeños asaltos, robos. Vikingos hubo. Vale. No tengo mucho tiempo, Ignacio. Has escrito un libro hablando de algunos misterios de Huelva, de Tartesos a Marte.
en el que veo apariciones de la chica de la curva, ovnis. Este también es una zona súper misteriosa, ¿verdad? Sí, la provincia de Huelva tiene una riqueza fenomenológica importantísima. Cuéntame 2 o 3 casos que te hayan llamado la atención. Pues mira, hay apariciones marianas en el Repilao, en Gibraleón, en Lepe. Tenemos una casuística ovni impresionante, en Doñana. Apariciones marianas que a veces tienen que ver con extrañas cosas en luces que pueden ser ovnis o que... No, en los 3 casos que aparecen en el libro, 2 podemos calificarlos de fraude, uno mucho más grave que el otro, y el tercero es el que, digamos, tiene un poco del beneficio de la duda, es el caso de una vidente que era niña, que eran no como los otros que eran adultas, y bueno, pues puede tener un poquito más de verosimilitud su testimonio, pero tampoco hubo fenómenos celestes ni nada que digamos nos hiciera pensar en otra cuestión más allá de lo que la niña manifestaba. Vale, casos de ovnis sí ha habido clarísimos y potentes aquí, ¿verdad? Muchísimos, y muchos duermen en el olvido porque no han sido recogidos adecuadamente, o porque incluso no hay recogidos porque Huelva es una provincia muy rural donde ha habido mucha gente viviendo en los campos, y bueno, esa gente que vive en los campos, que tiene que salir de noche de sus casas por las tareas agrícolas y por circunstancias, pues muchísimos han visto cosas en el cielo bastante extrañas. Cuéntame alguna. Pues mira, yo te podría contar muchísimas, pero todo lo que ha tenido lugar en la finca El Condesito en aquellos años, con esa experiencia de transcomunicación con seres supuestamente extraterrestres, es muy interesante porque es una casuística muy amplia. Muchísimas luces vistas entrando desde el mar hacia la provincia, y en la sierra pues también aldeas donde prácticamente todos los vecinos de la aldea han visto alguna vez alguna luz, o varias veces, y algún avistamiento diurno con paralización de animales. En fin, hay tantas cosas que hacer un resumen sería muy complicado. Y Tartesos, quizás sea una de las... Estamos muy cerca del Coto de Doñana, aquí en esta localidad donde estamos, en Villalba del Alcor. Tartesos, ¿qué crees de ello? Pues Hubo mira, una civilización aquí súper increíble que controlaba parte del Mediterráneo, que tenía contactos con los fenicios, que cambió parte de la historia y que de repente desapareció. Hombre, controlar el Mediterráneo creo que es quizá exagerar un poco, pero que tuvo una gran presencia, evidentemente sí, que tenía... era bastante avanzada con respecto a lo que había en el resto de la península, seguro que sí. Hay un capítulo que hablas también en tu libro de maná bíblico en tierras onubenses. ¿Qué es eso? Sí, eso fue un fenómeno interesantísimo que merecería que un día habláramos tranquilamente sobre él, porque bueno, hay documentación histórica que habla de que en determinado momento, hace ya unos cuantos de siglos, gran parte de la provincia de Huelva y de la de Sevilla, lo que entonces era el Reino de Sevilla, el Alfoz de Sevilla, quedó cubierto por una especie de nevada, unas partículas blancas, blanquecinas, que eran dulces al paladar. ¿Sí? Y que había caído del cielo. Se supone que sí. Y bueno, uno se pone a trabajar sobre el mapa, a mirar, y dice, bueno, pues esto tuvo que ser un fenómeno bastante complicado, porque Paimogo, Cumbres Mayores, la zona esta de Manzanilla, por aquí también hay... está recogido, y por lo tanto estamos ante algo bastante considerable. Casi terminamos. Hay un lugar aquí en Huelva, Río Tinto, donde muchos investigadores han venido a ver o a de alguna manera estudiar las características, porque pueden ser igual que en otros planetas, en Marte, sí, quizá, ¿no? Sí, incluso pueden existir claves de la vida en otros planetas, porque en Río Tinto, en esas entrañas tan ácidas de la Tierra y en el río que nace de esa zona... Pero perdona, ¿por contaminación o...? No, de forma natural, claro. Sí. El río Tinto era tinto antes de que se empezaran las labores mineras. Es algo que, bueno, nace de las entrañas de la Tierra, de una entraña muy rica en cobre y, bueno... Y sale ya no contaminado, pero con ese color o con esa forma, sí, ¿no? Claro. Esa composición. Sí. Entonces son condiciones de extrema acidez y, sin embargo, pues existe vida en esas aguas.
No, lógicamente no son peces, no son organismos de gran tamaño, pero sí hay pequeños organismos que son conocidos como extremófilos, de esos raros organismos que viven en situaciones en las que parece increíble que exista la vida, como pueden ser fumarolas de volcanes submarinos, como pueden ser hielos muy antiguos, y bueno, pues, el río Tinto también tiene esa vida extraña ahí en sus entrañas, que podría ser muy parecida a la vida que pudiera haber en planetas que tienen unas condiciones extremas también, como es el caso. Qué cantidad de misterios tiene nuestra Tierra, ¿verdad? Sí. Para terminar, si tuvieras que elegir uno de esta provincia de Huelva, ¿cuál destacarías? ¿Algún misterio de la provincia de Huelva? Pues uno de los que me gusta más es que esta tierra se asienta sobre lo que fueron dos continentes totalmente distintos. ¿Sí? Que en un momento dado de la historia de este planeta se fusionaron y bueno, pues tienen hoy el aspecto que conocemos, pero que si nos fuéramos hacia atrás veríamos ahí un choque de continentes. ¿Sí? Sí. Hay evidencias, claro. La Pangea esa... Sí, hay la primera Pangea, el primer supercontinente se fragmenta. Esos fragmentos empiezan a derivar, a alejarse unos de otros. Hay un momento en que esa dinámica cambia, se invierte, y las placas empiezan a unirse otra vez para formar una segunda Pangea, y hay un choque entre algunos de esos continentes para fusionarse. Aquí tenemos en la provincia de Huelva uno de esos ejemplos. ¿Sí? Sí. Curioso. Algunos misterios que hay aquí en Huelva. ¿Forma de contacto contigo? Pues el Facebook, el Twitter. Yo suelo contestar siempre a todas las preguntas. ¿Estás preparando una ruta mágica desconocida? Sí, estamos preparando un nuevo libro con una especie de ruta mágica a lo largo y ancho de esta provincia. Yo me apunto y sobre todo hacerla contigo. Vale. Un aplauso para él mientras cambiamos de escenario. Gracias. Muchas gracias. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Aún tenemos tiempo para saludar a otro invitado que va a esbozarnos un tema que nos interesa muchísimo. Déjame que escuchemos una introducción que tenemos preparada y ahora te saludo. Los siguientes minutos los vamos a dedicar a conocer una técnica que nos sirve para trascender en estados alterados de conciencia. Se trata de la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia. Se la conoce como la neurotecnología de sonido EMI-Sync, patentada por el Instituto Monroe de Virginia. Conozcamos algo más de esta técnica en compañía de nuestro invitado. Invitado al que ya presentamos, Enrique Ramos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito más gordo. Después de lo que te han dado de comer aquí en esta tierra. Sí, se come muy bien. ¿Eres ingeniero? Soy ingeniero de telecomunicaciones, sí. Sí. ¿Y cómo te has metido en esta historia de... Bueno, antes de nada, ¿qué es eso de la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia? Y solamente vamos a esbozarlo porque me interesa mucho el asunto y quiero que nos explique más en profundidad en otro día. ¿Qué es eso? La neurotecnología de sonido es una tecnología que se basa en un principio científico que lo que hace es inducir al cerebro a patrones específicos de ondas cerebrales que llevan a un estado de conciencia, y cada estado de conciencia lleva a una aplicación. Hay estados de conciencia para mejorar la vida cotidiana, pero hay estados de conciencia para acceder a estados espirituales muy profundos, ¿no? Cada persona busca una cosa distinta, pero la tecnología permite hacer una cosa que hacían otras culturas a través de otros métodos mucho más antiguos, como las drogas sagradas o como los cantos armónicos, estas cosas. Y ahora con la técnica, con la ciencia, tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, pero más rápido y de manera más inocua. Sí, utilizando ¿qué? Música, sonidos. Sonido, frecuencia, sonido, es el de sonido. Se basa en un principio científico que se llama el principio de los tonos binaurales, que lo que dice es que el cerebro,
cuando tienes en un oído un tono puro, un sonido, y en otro oído otro sonido distinto, el cerebro no lo entiende. Y al no entenderlo, resta las frecuencias. Y entonces en tu cerebro se produce un tercer sonido que no es ninguno de los dos oídos, pero que se produce dentro de tu propio cerebro. Es decir, el cerebro empieza... Explícamelo. Suena un sonido por la derecha, por el oído derecho, otro por el oído izquierdo, y el cerebro se vuelve loco. Dice, ¿qué pasa? No lo entiende. La consecuencia es que empieza a producir ondas cerebrales de frecuencia igual a la resta de las frecuencias de los sonidos de los dos oídos. Pero ese sonido, ese tercer sonido, que es el tono binaural, no existe fuera de ti. Está solo en tu cerebro. Pero puedes conseguir cualquier tipo de patrón de ondas cerebrales. Qué curioso. Y funciona sí o sí en todos los seres vivos que tienen dos hemisferios cerebrales. Ya. Vemos que está patentado por un instituto norteamericano. Sí, que hace cosas... Hace 40 años lleva investigando la conciencia, los procesos cerebrales, las experiencias fuera del cuerpo, todas estas cosas, a través de la neurotecnología. Lleva muchísimos años. Es muy prestigioso en Estados Unidos, también en Europa. ¿Sí dice que había tenido algún tipo de relación con la CIA para hacer trabajos extraños? O... Sí, bueno, de hecho, esa tecnología fue la que usaron los norteamericanos. Recientemente han desclasificado los papeles de la CIA y sobre todo, bueno, el programa Stargate famoso, visión remota. Pues la visión remota, que es la disciplina militar para ver objetivos geográficos del ejército, bueno, del enemigo más allá de tus fronteras, esa disciplina científica estadounidense que usaba el ejército norteamericano, ahí fueron entrenados con esta tecnología. O sea, los entrenaron con Gemisync en los años 70, 80. Gemisync se llama. Gemisync. Vale. Tú me pasaste el otro día dos grabaciones. Vamos a poner una de ellas. Es aparentemente música, pero tiene algo más. Ahora nos lo explicas, ¿vale? Lo escuchamos. ¿Música o es algo más? Esto es una capa de música y debajo tiene la capa de la tecnología Gemisync. Es ambas cosas. ¿Que no lo percibes? No lo percibes, pero está funcionando. Como digo, funciona sí o sí porque tenemos dos hemisferios cerebrales y funciona siempre. Vale, esto hay un equipo de técnicos, de ingenieros, sí. Yo no sé de qué, que se dedican a decir, vamos a montar esto. Eso es. Pero aparentemente es una música normal, ¿no? Esta que suena. Sí, pero de dentro tiene la tecnología y ya te digo, funciona aunque no quieras, porque está basado en un principio científico. Decíamos, Enrique, que con esto uno puede conseguir, desde hacer viajes astrales, llegar a estados de meditación, ¿sí? Sí, correcto. Mucha gente ha usado la tecnología para salir fuera del cuerpo. Ya sabes que es una de mis pasiones. Desde que era pequeñito me parece que es la experiencia espiritual más grande que puede tener un ser humano. Pero con la tecnología se puede conseguir otras cosas más cotidianas, ¿no? O entrar en estados de conciencia, como dices tú, meditativos. La meditación también es un estado de conciencia muy beneficioso para el cuerpo y para el espíritu. ¿Has conseguido alguna vez salir fuera del cuerpo con esta técnica? Yo es que desde pequeño ya tenía experiencias involuntarias y como tú he luchado durante muchos años para hacer la voluntad. La tecnología lo que ha hecho es que me ha ayudado a entrenar el cerebro para llegar más rápidamente a la experiencia fuera del cuerpo. Pero no salgo con la tecnología, sino que me entreno, como ir al gimnasio. Es muy beneficioso para practicarlo, para luego salir con más facilidad. ¿Y es así de sencillo, así de fácil? Sí, es entrenar el cerebro, es usarlo unas cuantas veces, aprender a entrar en los estados de conciencia y luego cuando uno tiene cierta habilidad, practica en su casa, se pone en la cama, usa las técnicas tradicionales de salida fuera del cuerpo y bueno, si tiene suerte lo consigue. Tú te dedicas a dar cursos de esto, a enseñar a la gente, ¿no, Enrique? Este tipo de cosas. Sí, me dedico a la investigación, me dedico a ayudar a la gente a usar la tecnología y a entrar en estos estados de conciencia que son naturales en el ser humano y que son tan importantes y que no conocemos. Y también a dar charlas sobre el tema, por supuesto. Vale, ¿te comprometes algún día a venir al programa a traer estos sonidos y explicarnos los oídos? Hay que escucharlo con auriculares, me decía. Con auriculares mejor, sí. Derecha, izquierda, pasa esto, pasa lo otro. Sí, perfecto, cuando tú quieras, encantado. Sí.
Vale, ¿forma de contacto contigo? Pues en mi página web, www.sync con Spain.com, o mi correo, que es enriqueramos@syncSpain.com. Pido un aplauso para él. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Entre los muchos oyentes que han venido a vernos, Rosa Rodríguez no quiere despedir el programa, está ahí escondida, que han venido a vernos al programa, y un tocayo, Miguel. Sí. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Tu apellido? Miguel Sánchez Rebollo. ¿Cuántos años tienes? 13 para 14, el lunes los cumplo. ¿Y el lunes? Sí. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y escuchas el programa El Espacio en Blanco? A veces, que empieza muy tarde. Sí. Sí. Es una cosa que se llama podcast. ¿Y quién te ha metido en esto del misterio? Pues mi padre. ¿Sí? Y yo también un poco. ¿Qué temas te gustan más? Pues la ufología y los fenómenos paranormales. ¿Has visto alguna vez alguna cosa rara? No sé, pero... ¿No has visto ningún ovni todavía ni nada de eso? No. Bueno, pues lo ves. Prepárate, que tú haces la despedida, ¿vale? Sí. Nuevamente la voz que sale es la de Gabriel, que es un coleguita que vive conmigo. Te va a tocar despedir a ti el programa, no sé cómo tú verás, ¿vale? ¿Vale? ¿Quieres hacerlo? Bueno, vale. Vale, pues prepárate, que nos vamos. Bueno, y casi terminamos por hoy esta aventura que hemos tenido aquí. Dar las gracias a nuestros compañeros, sobre todo a los que han estado aquí, Emilio Requena y Rafael Martos, venidos desde diferentes partes de España. Gracias, os pido un aplauso para ellos, por el trabajo, por el sonido tan bonito que habéis tenido. Al resto de nuestros compañeros, Rubén de Felipe, Elena Trapero y Juan Luis Sánchez también, al alcalde Sebastián Fernández, a Francisco Javier Pérez, a todos los que han hecho posible este trabajo. Ha sido un programa especial desde Villalba del Alcor. Antonio Baena, nuestro compañero que está atendiendo las redes sociales. Recordar que si queréis más misterio, volvemos en 7 días al Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Y Miguel, te toca despedir, tú verás lo que dices. Pues aquí buenas noches desde Villalba del Alcor, a todos los que están escuchando el programa, y que el misterio se siga descubriendo. Gracias, un aplauso para ella, a todos vosotros por haber venido. En 7 días, más misterio, y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nos vamos con un poquito de música. Ha sido un placer compartir con vosotros y estar aquí. Muchas gracias.